Llamada de arquitectas, arquitectos, todos los que están con nosotros. Les comento, ya pudieron haberse dado la oportunidad de revisar las calificaciones que ya pusimos a su disposición aquí en la sección de corte académico. Las pueden consultar, son las calificaciones correspondientes tanto al examen automatizado como a todas las actividades que han realizado hasta el momento conmigo. Me dio calor. Pero yo no le moví nada, no tiene criterios personales ni nada. Simplemente lo único que hice es algo que ya hace automáticamente el sistema, que es sacar los porcentajes, pero yo quería que como que no se me cuatrapearan y pensaran que porque aquí, por decir, Valentín tiene 99.6, ya pasó. Si no es 99.66%, suponiendo que el semestre se terminara el día de hoy y hasta hoy se acaba. ¿Sabes? De las actividades que se han presentado, hasta ahí van. Perdón. Y es para consultarlo, van bien. Les recuerdo, todos tienen la posibilidad de ponerse al corriente. Hay algunos que ya habíamos platicado con ellos para decirles que se pongan al corriente, que no me gusta que se queden con las actividades atrás, no importa que ya haya pasado el tiempo. Y bueno, como parte de esta semana, de este nuevo tema que es el espacio público, ciudad y ciudadanía, vamos a platicar y les voy a hacer una pequeña presentación. Voy a llegar hasta una parte, arquitectos, arquitectas, donde me voy a detener en la presentación porque ya los demás son, bueno, depende, a ver cómo me siento, porque de repente ando como de humor, de repente no, pero hay una, ¿cómo les diré? Hay una sección de la presentación de esta que les voy a poner ahorita, que es parte del examen que yo presenté hace ya 4 años y medio para poder dar esta materia, que es el seminario de urbanismo. Entonces, cuando yo hice ese examen, pues tomé otras referencias de proyectos para enriquecer y y creo que están bien, pero es para que ustedes los vean tal cual, que los perciban y que los traten de percibir, ¿no? Ya los otros vamos a ir complementando un poquito nosotros con las aportaciones. Entonces, con su permiso, déjenme, vuelvo a abrir su ventana porque me gusta estarlos viendo. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde fregados están? No, eso no es. Aquí está. Ahí están ustedes y el PowerPoint. Muy bien. Entonces, Arquis, como parte de... No quiero esto. Ok, la complementaria. Como parte del seminario de urbanismo, les digo, este tema es súper importante. Creo que es de los más perceptuales de lo que vamos a ver. Quiere decir que esto es una interpretación, esto es más una cuestión filosófica que una cuestión formal, que una cuestión sistemática del desarrollo urbano. Eso tiene que ver con cómo percibes tú la ciudad, la sensibilidad, sobre todo para mí, el elemento más importante que existe después del espacio, perdón, después del ciudadano, es el espacio público. Entre nosotros dos, creamos dinámicas y motricidad que le dan vida a la ciudad y sobre todo pueden mitigar muchos de los problemas que se presentan en las ciudades. Pues en función de eso, vamos a ver algunas como de las funciones básicas del espacio público. En aquellos ayeres, como parte de algo que no menciono yo aquí, pero es el mercado romano, está el foro y el ágora. Ahí es donde primigeniamente se rastrea el inicio como de este concepto del espacio público. De entrada quiero definir y quiero dejarlo bien en claro, el espacio público en todo momento no es una plazuela, no es un zócalo, no es no es una explanada, no es eso, no es un lugar donde los niños van y se comen un algodón y las parejas se están besando y está un señor que te lee las cartas en el centro. No, eso no es lo que hace el espacio en sí. No, esa interacción que nosotros logramos puede darse tanto en un patio como en la cochera de una casa,
como en una facultad, en las aulas, eso puede generar inclusive espacio público. Entonces, de ello podemos entender dos criterios importantes. El espacio público le da identidad a la ciudad y es un reflejo de lo que la ciudad es y la sociedad como tal es. Por eso, cada uno de los lugares en el mundo donde exista un espacio público tendrá una característica súper sui generis, quiere decir que es propia como ella misma y diferente a todas las demás, inclusive por cuadras separadas, ¿no? Es único y especial. Entonces, los espacios públicos son representaciones del actuar ciudadano. De repente, no necesariamente son proyectos diseñados o creados para ello, sino son retomados y apropiados por la comunidad. Entre unas posturas y otras, que son 4 posturas que les quiero compartir, que esto es muy personal, les voy a poner unos proyectos que van ¿no? Son proyectos de lo más actualizado que encontré, proyectos que me gustaron y de los que les quiero platicar algunas consideraciones. Esto es Lituania. Vamos entendiendo primero, los climas no son tan extremos como en Culiacán. Aquí sí se facilita mucho la opción de poder utilizar tratamientos en pisos con concretos, áreas mucho más abiertas, sobre todo la inclusión de los elementos del recurso hidráulico, se pueden dar todavía de una manera mucho más considerable o mucho más amena, porque ya perdí el lapicito, ok, punto marcador, pluma, muy bien. Entonces, estas cuestiones que se dan aquí se pueden dar en este tipo de zonas, pero en Culiacán sería muy difícil porque esto lo que hace es que le va a agregar humedad relativa a tu proyecto y lo que vas a hacer es que una temperatura de 36 grados en verano con relativa de 68 la vas a volver 50 en sensación térmica con relativa de 72, 73 grados, pues entonces se pone muy húmedo el asunto. Por eso cuando hizo mucho calor este año, que hicieron más o menos, hubo sensación térmica casi de 50, era por la humedad agregada. Entonces es un poquito aquí en la cuestión. Pero es un buen proyecto. Obviamente me desvirtúa un poco de lo que yo les dije de no, pues no es para llevar a los niños y que se coman el pastel, pero lo importante aquí es una situación bien interesante, que son las interacciones o la condición del espacio público de poder integrar como por medios vestibuladores, porque los espacios públicos para mí esos son vestibuladores, pueden integrar diferentes segmentos de los sistemas estructurales, económicos, políticos, culturales, comerciales, recreativos, etcétera, y conglomerarlos y de tal manera que vuelven el tránsito de punto a punto B una cuestión todavía muchísimo más afable, mucho más amena y mucho más disfrutable, que estos dolores se ven de lejos que van, o sea, vienen de A y van a B, y van tranquilos, van cómodos, y sobre todo algo que no le he mencionado a otros grupos porque se me había olvidado, esto que está aquí, Arquis, esto de aquí, estas alturas sí se regulan, y hay unos reglamentos para poder intervenir, unas metodologías para hacer intervenciones en espacio público, donde te hablan de los imaginarios de la inseguridad y del miedo. Mantener siempre una altura, una visual o un control a más o menos 1,50, 1,30 de altura, te permite que no se esconda la gente, que el malandrín, el que te quiere hacer daño, el que te quiere robar, no puede esconderse y todos de manera conjunta, como equipo, nos cuidemos y, ok, este se ve raro, este señor, ¿qué onda? A ver, ¿y el niño dónde está? De todos lados, pudiéramos pensar en algo que se llama concatenación visual, que en arquitectura es esto, ¿no? Es este control desde las diferentes placas y esta misma interacción recíproca que existe entre el usuario y aquí. Entonces, si estamos aquí, estos usuarios pueden voltear y verlos a ellos, ¿sale? Es como lo interesante de este proyecto. El espacio público da identidad colectiva. Dentro de esta identidad colectiva que se va creando, podemos retomar varias cosas.
algunos elementos, algunas circunstancias, algunos factores, como los elementos estructurales del sistema urbano. Como parte de la identidad colectiva podemos identificar la infraestructura, los equipamientos, los mobiliarios, los sistemas gubernamentales, ordenanzas, vialidades, espacios públicos, recreativos, educación, etcétera. Todo eso que forma parte del sistema estructural urbano, que son la estructura de la funcionalidad, las tripas, el ser de la, perdón, las tripas es la infraestructura, la esencia, el alma de la ciudad, parte y le da identidad colectiva y de la cual nosotros nos podemos apropiar. También existe y considera para formar parte de la identidad colectiva esta cuestión del dimensionamiento sociocultural. Las ciudades están seccionadas por sus zonas específicas donde se han desarrollado algunas actividades. La interacción que nosotros le damos le va dando, la va nutriendo, la va enriqueciendo y esto le da sentido de identidad y pertenencia, relación y apropiación a los ciudadanos. El caso más claro que yo les puedo mencionar de la pertenencia, la identidad y la apropiación para mí es las riberas. Yo lo utilicé, no utilicé las riberas en mi tesis, pero hablé mucho sobre esto porque como se trataba de sustentabilidad, quería comentarlo mucho. Entonces, un espacio como las riberas, y a alguien desmiéntame, es un espacio donde tú llegas, no te preocupas porque te vayan a cobrar, no te preocupas porque alguien te vaya a decir quítate del pasto. Bueno, si están haciendo actos, una felonía que quiere decir a lo mejor consumir algún tipo de drogas o estar pisteando ahí, pues eso es moral y éticamente incorrecto. Ahí, ahorita, a 2020. No pienso que esté mal, no pienso que esté bien, simplemente es lo que es. Pero tú eres libre y es tu lugar y sabes que es tu casa y estás a gusto y vas cuando quieres y te sales cuando quieres y no le pides permiso a nadie para ir de punto A a punto B. Eso es identidad, pertenencia y apropiación. La diferencia pudiera ser a la mejor en alguna tienda interior a Forum. Por decir, en las sillas de los comedores, todos nos hemos ido a sentar y ¿quién te va a decir? Creas ese espacio público, aunque en teoría no es espacio público porque está dentro de un espacio privatizado. Pero, por decir, las banquitas que están afuera de todas las tiendas, tú te sientas y es tu lugar, o sea, a ti te vale las escaleras ahí de Forum, te sientas, es parte del espacio público y creas identidad y creas relación y comunicas, interactúas con la gente que te rodea, etcétera, etcétera, etcétera. El espacio público, como parte de estas características de la identidad colectiva, nos habla de la motricidad y la dinámica de la ciudad. Una ciudad que no tiene gente, no es una ciudad, no vive, no por lo formal ya adquiere las características. Es lo mismo que una casa que no tiene usuarios, no sirve y no está cumpliendo su propósito y por ende es no arquitectura. Simplemente está ahí. Hay muchos ejemplos de ciudades. En Mongolia, de hecho, hay unos buenos documentales. Luisito Comunica hace como 2 años fue a una ciudad en China donde hay casi nada de gente y es una ciudad enorme, 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 increíblemente grande y de muy buena infraestructura, pero no funciona porque la gente no tiene apropiación, no se identifica y no tiene esa identidad para con el espacio. Es un proyecto en China, es un proyecto, véanlo como si fuera algo tipo Forum, es privado porque son retails, pero generan espacios para condiciones del espacio público, ¿no? Eso es de 2019, el que vimos ahorita de Lituania es 2020. Lo interesante de es igual, lo mismo, es cómo este sector, cómo este proyecto te sirve como un eje homologador entre los diferentes esquemas tanto de vivienda como comercio que hay aquí abajo, como conmutación de punto A a punto B. Y esto te va dando muchísimas, muchísimas posibilidades de integración de la comunidad. ¿Vale? Entonces podemos tener estos elementos y luego estos edificios que no son rascacielos, obviamente, simplemente están muy grandes, y podemos encontrar estas situaciones donde muy inteligentemente, y en esta imagen ahorita se va a alcanzar a ver, es cómo aquí aplica un criterio que es el reducir la escala por concepto.
estos edificios rompen con la escala humana, no en sus aberturas, porque las aberturas sí tienen la escala humana, a diferencia de este proyecto. Pero lo que pasa es que la altura es tan predominante y es tan fuerte y tan marcada, que lo que hacen es que son demasiado imponentes y rompen algo que cuando estén en conservación del patrimonio debería de ser ahí. Hablamos de algo que se llama el sky line. ¿Sale? El skyline o la línea de cielo. Aquí está, obviamente, por este personaje, está rota. Y a él le rompieron. El skyline es cómo percibes tú el horizonte. Se debe de alcanzar a ver el contexto. En teoría, una buena ciudad debería de permitir alcanzar a ver el contexto natural hacia el horizonte. Si fuera un valle, pues obviamente estaría muy difícil. Entonces, lo que hace un poco este proyecto es tratar de suavizar esto, reducirse en escala y decir, aquí estamos, tranquilo, todo bien. Tratamientos en los materiales súper interesantes. Y ahora vamos con un poquito de crítica. Teorías urbanas y el espacio público. Primero, algunas de las más dañinas a mi consideración y luego algunos de los que quisieron revertir los daños que, por decir, Simmel y Tunis hicieron. Con Tunis entra también Hitchcock. Yo sé que les estoy hablando en mongol, porque no los conocen, pero los invito a que los investiguen y vean de lo que se trata. George Simmel en el 903 nos hablaba de la metrópolis y la vida mental, donde las interacciones, como bien lo dice, en el espacio, se dan de manera, y es muy similar a la teoría de comunidad y sociedad de Ferdinand Tunis, y muy similar a lo que Le Corbusier también planteaba. Estos brothers, por tendencia, lo que hicieron fue ubicar por zonas las actividades de una ciudad, que es más o menos o muy similar a lo que hacemos con un plan de ordenamiento territorial, pero ellos lo que hacían era segregar, aislar a los usuarios de tal manera que inclusive el espacio donde tú te podías recrear lo definían ellos, no la comunidad, y no lo podría apropiar, sino simplemente es el individuo se tiene que acomodar a como yo le diga, porque yo soy el gran diseñador, yo mando aquí. Y obviamente los procesos de interacción o relación que hay entre uno y otros serían las vialidades, eso es lo que nos daría. Y estos son como, se le llaman como centros satélites y ahora en las nuevas teorías, en lo nuevo se le llaman subcentros. Inclusive Culiacán está dividido en subcentros, pero ya no es de manera segregatoria, sino es como tratando de revertir esta cuestión. Y Tunis nos habla de la sociedad no esencialmente cohesionada, sino esencialmente separada, que es tanto lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo racial y las actividades que desarrollemos durante el día y durante nuestra vida nos van a separar de manera inequívoca e inevitable, y por lo tanto la sociedad entiende la separación o la necesidad de la zonificación segregada desde ahí, ¿no? Entonces luego viene la ecológica de Chicago y dicen, a ver, con ellos está Wirth, está Harvey, está Philip, bueno, iba a decir Philip Johnson, pero Philip Johnson tuvo sus malos ratos con el edificio Seagram, ahí con Mies van der Rohe, y como que me quejo yo del Seagram, pero pues tenían ahí como unas ganas de querer hacer las cosas. Entonces la Escuela Ecológica de Chicago lo que empezó a considerar es el desarrollo urbano deberá estar concebido desde la adaptación del ser humano al entorno, pero el entorno tiene que ser favorable. Esto es muy condicionante, por eso les digo aquí como que tenían buenas intenciones, pero a algo se les fue. O sea, querían hacer el bien, pero nada. Entonces, Louis Wirth habla del urbanismo como forma de vida y empieza a decir que, oye, sí, la ciudad tiene que empezar a formar parte, no nada más lo arquitectónico y empezar a vivir en sistemas aislados, sino vamos integrando y vamos abriéndonos, vamos creando esto que son los inicios primigenios de los subcentros. Y también está Harvey en la reestructuración del espacio, hablando de que el urbanismo es un aspecto del espacio creado como resultado de económico capitalista industrial. Ahora, esto es bien interesante y por eso la imagen no lo había notado. Estas imágenes son de hace 4 años y medio. Esto sí lo edité un poco más para actualizarlo. Pero estos brothers, todos ellos, el problema que tenían, y es donde cae Philip Johnson,
donde está Mies van der Rohe, donde entró también Frank Lloyd Wright, que tiene proyectos increíbles de urbanismo, de propuesta urbanística. De hecho, él fue uno de los que participó para el Central Park en Nueva York, y es una de las grandes propuestas que se hicieron. Creo que no tomaron parte de él, pero estos brothers lo que decían es, oye, pues somos americanos, somos miembros del movimiento capitalista, nuestra economía, es más, nuestra vida en general gira en torno al desarrollo económico. Hay ciudades que son, o países que son mucho más culturales, mucho más arraigados, hay otros que son mucho más tendientes a la parte religiosa, es decir, las partes musulmanas. Pero por decir, Norteamérica, específicamente Estados Unidos, eh, todo lo basa y lo fundamenta en economía. Si algo es redituable y genera réditos y genera ganancias, lo hacemos y vamos para adelante. De repente a ellos, y esta escuela viene después de un gran impacto que tuvieron, una depreciación, por ahí después un poquito de Al Capone, que es donde estaba la ley seca, que era una gran recesión económica para Estados Unidos. Empieza este rollo de vamos generando más ciudad, mejor ciudad, pero lo que más dividendos genera, aparte de el comercio con las creencias filosóficas, que la iglesia es un negociazo, están los recursos hidrocarburos, petróleos, gasolinas, lubricantes, etcétera. Entonces, oye, nosotros producimos carros, tenemos a Henry Ford, somos buenos, etcétera. Pues vamos haciendo que nuestros usuarios necesiten moverse en carros. Nosotros vamos a crear la demanda porque la oferta ya la tenemos. Vamos a crear. Por eso las ciudades caen en algo que se llaman autosincrasia. ¿Sale? Ciudades que están diseñadas para el automóvil, y después, que esto lo habíamos hablado en Calles Completas, y después está el ciudadano. Si él puede ir de punto A a punto B caminando, a mí eso no me importa. Póngale un puente y órale, que cruce, me vale. ¿Vale? Entonces, por aquí viene más o menos esto. Y bueno, este proyectito es como interesante, lo pueden revisar luego. Esto es en Calgary, en Canadá. Es un proyecto bastante interesante porque esto es un urbanismo táctico, es emergente, está puesto en un estacionamiento, por eso se llama Park. Y es para integrar a la comunidad, les permite algunas condiciones como de CrossFit, ejercicio al aire libre, integración comunal y algunos elementos de identificación como tipo marketing, que son estos tratamientos en pisos, y se entiende muchísimo. Está interesante porque también hace lo mismo. Une estos cascos y nos integra en algunos vestíbulos que nos van a permitir articular el espacio. Yo creo que esto es fundamental y lo pueden recuperar para su ejercicio arquitectónico si están ahorita en diseño. Algo de lo que estoy diciendo está bien. Y este es el plan maestro, ¿no? Este está súper interesante, los tratamientos, esta forma en la que integran algunas rutas de desplazamiento, sin dejar de lado, porque es pop-up. ¿Por qué? Pop-up, como popcorn, pero pop-up, porque no quita la infraestructura anterior, sino simplemente se adecua a lo que ya existía, la disimula un poco, la desdibuja, la camuflajea y permite otras situaciones, ¿no? Y ya como por último, ya para cerrar, Arquis, hablamos de la contemporaneidad de la ciudad. La ciudad ahorita tiene dos factores, tiene una intención y tiene una preexistencia. La preexistencia podemos entender que es una ciudad que se ha disuelto, que se ha fragmentado, que ha privatizado el espacio. Fragmentado tiene mucho que ver con esta cuestión de la gentrificación, lo que pasó mucho o pasa en la colonia Roma en México, lo que pasa en la Narvarte, lo que pasa en Polanco, lo que pasa ves que la Roma es una colonia popular, nada más que le dieron mucho auge por alguna cosa, y gentrificación es subir el costo de la tierra, desplazar a aquellos que ya no pueden solventar ese gasto, el costo de tierra, y permitir que vengan y ocupen otros, por decir un restaurante tipo Puyol, que esto es Polanco, creo, o Condesa, o algunas otras empresas chiquitas, emergentes, como Super Hipsters, que sí pueden pagar una renta de 14,000, 20,000 pesos por un cuartito,
pero el comerciante, la señora que vendía sus chacharitas, su tiendita, ya no puede pagar eso y eso es desplazamiento. Si alguien rentaba en esos edificios, vas para afuera porque ahora se lo voy a rentar a 7 estudiantes de arquitectura de la UNAM que vienen de fuera, vienen de Culiacán. Yo conozco mucha gente de mi generación que se fue y pues tenían lana y les pagaban rentas por cuartito de 7,000 pesos para que estuvieran 6 meses allá y vivían 7, 8 personas y cada quien pagando 6,000, 7,000 pesos. Entonces, esos son uno de los grandes problemas. La ciudad ahora trata de presentarse como espacios de usos colectivos, que permita la apropiación ciudadana, que mitigue este problema de que al perderse la unidad de la ciudad se pierde la identidad. Ahorita definitivamente el COVID vino a darle en la torre a todo. Como nos segregamos, nos separamos, nos abrimos y cada quien por su lado, se pierde mucho la identidad y la ciudad va a tener que ver, igual que la arquitectura, igual que nosotros en nuestras relaciones personales, vamos a tener que ir encontrando otra vez, de nuevo, aprender a caminar y aprender a interactuar de manera más segura. Por cierto, no se vieron las noticias, pero ya llegaron algunas de las vacunas de prueba, 90,000 vacunas, creo. Entonces, ya casi la andamos armando. Porfa, no hagan posadas, no anden de corrientes. Bueno, el espacio público tiene como características que puede ser físico, pero también simbólico, pero también de carácter social y apreciativo. Entonces, bien interesante irlos entendiendo. Y con eso yo daría cierre a mi presentación, Arquis, porque yo puedo seguir hablando horas y horas y horas. Pero los dejo con los proyectos para que los revisen. Hay muchas aportaciones de lo que pueden revisar. Esto es de los proyectos viejos, se nota en las imágenes porque dan imágenes de baja calidad. Este vale mucho la pena que lo revisen, que es el Superkillen Park en Copenhague de Jan Gehl. Súper interesante porque precisamente es el que mejor explica esta forma de integrar los cascos, casco habitacional, el casco económico que está por atrás y hay un casco cultural que está por aquí. Y este espacio lo que logrará son la interlocución y la articulación del espacio. Y bueno, está de Lyon, Francia, está de Melbourne, que hace exactamente lo mismo, pero son interesantes. Entonces, con eso termino mi aportación, Arquis. Los escucho si tienen alguna duda, pregunta, queja, sugerencia. La actividad es, con esto y con lo que puedan investigar, responder las preguntas generadoras que les hago yo en la actividad de foro. ¿Cuáles son esas preguntas que tienen que responder? Una es, ¿cuál es la postura, bueno, su postura ante el urbanismo? Ojo, de los teóricos y prácticos que ustedes van a investigar. Y reconoces algunas de sus posturas en la forma que se percibe la ciudad. Aquí yo les explico y les digo, investiguen fuentes fidedignas, aquellos teóricos y prácticos de referencia, mínimo 3 personajes del urbanismo, la arquitectura y el diseño en general, que te servirán para complementar. Entonces, agarran 3, por decir Juanito, Pepito y Chanito. Juanito tiene una postura ante el urbanismo tal. Reconozco o no su postura y lo veo en la ciudad o en alguna ciudad que yo haya visitado, que haya visto en alguna presentación, video, etcétera. Comento, pongo, referencio, etcétera. Y luego, Chanito, tal, 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 y Menganito, ¿sale? Entonces, esa es la actividad, es muy sencilla, hay que retroalimentar a 2 compañeros, de preferencia mínimo 2, los demás podrán ser, podrán variar, y con eso cierro yo, arquitectos, los arquitectas también los escucho por cualquier comentario que haya que hacer, y si no, pues pasamos a proceder para continuar con otra clase, otras actividades y continuar con el día. Los escucho aquí. Ok, el que cayó otorga, entonces parece ser que no hay dudas, hay que presentar la actividad. Les agradezco a todos por estar en la sesión, les recuerdo que en un ratito más ya está lista la videollamada. Les agradezco a todos y espero que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima semana con algo similar del tema. Vamos a seguir hablando sobre el espacio público. Ya merito entramos a la parte donde
vamos a empezar a trabajar como un tipo de taller integral junto con diseño, esperemos que lo podamos lograr y se va a empezar a poner un poquito más pesado este asunto, pero pues bueno, Orquis, que tengan buena tarde, saludos y ya les dije, no anden yendo a reuniones, pónganse el cubrebocas. Saludos. Gracias, profe. Hola, profe.